Si logras hablar con mi hijo y hacerlo sonreír, te caso con él, gritó Augusto Beltrán, señalando con desprecio a la joven mesera que sostenía una bandeja con las manos temblorosas. Las carcajadas estallaron de inmediato. Bajo las lámparas de cristal del restaurante más exclusivo de la ciudad, nadie imaginaba que aquella muchacha de uniforme rojo estaba a punto de cambiar todo. Pero antes de continuar con esta increíble historia, déjanos un like y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote historias que tocan el corazón. Esa noche, en el restaurante Le Palais Royal, el aire olía a dinero. No al dinero recién ganado, sino al tipo de fortuna que se hereda, que se exhibe, que se respira con arrogancia. Los candelabros de cristal francés colgaban del techo como lágrimas congeladas de luz, proyectando destellos dorados sobre las mesas de mármol italiano. El murmullo de conversaciones en francés e inglés se mezclaba con el tintineo delicado de copas de champán de $1000 la botella. En el rincón, un pianista tocaba Chopin con dedos expertos, pero nadie lo escuchaba realmente. La música era solo otro lujo más, otro adorno en aquel templo de la opulencia. Augusto Beltrán ocupaba la mesa principal, como siempre. A sus 55 años, era el dueño indiscutible de una cadena de 12 restaurantes de lujo que se extendían desde Buenos Aires hasta Ciudad de México. Su smoking negro estaba cortado a medida en Savile Row. Su reloj Patek Philippe de oro brillaba en su muñeca cada vez que levantaba la copa de vino tinto que costaba más que el salario mensual de cualquiera de sus empleados. Llevaba el cabello plateado peinado hacia atrás con gomina cara, y en su dedo meñique brillaba un anillo de sello con el escudo familiar de los Beltrán, una familia que había construido su imperio sobre la hostelería de élite. Pero lo que realmente distinguía a Augusto Beltrán no era su fortuna, era su crueldad casual, esa costumbre de humillar a quienes consideraba inferiores para entretener a sus invitados. Y esa noche tenía una audiencia perfecta. A su alrededor se sentaban 5 de las personas más poderosas de la ciudad. Victoria Sandoval, una empresaria de moda de 40 años, con un vestido de seda color esmeralda que costaba lo mismo que un automóvil. Marcos Fuentes, un banquero de 60 años con traje gris perla y gemelos de platino. Isabel Cortázar, heredera de una fortuna inmobiliaria cubierta de diamantes que capturaban la luz con cada movimiento. Y otros 2 empresarios cuyos nombres aparecían regularmente en las revistas de negocios. Todos reían, todos bebían, todos disfrutaban del espectáculo que Augusto siempre ofrecía. Y entonces estaba Daniel Beltrán, de 28 años, sentado en el extremo de la mesa como un fantasma elegante. Llevaba un traje negro discreto, sin el brillo ostentoso de su padre. Su rostro era hermoso de una manera triste, con ojos inteligentes que observaban el mundo desde un lugar de profundo aislamiento. Daniel era sordo de nacimiento, y aunque era un arquitecto brillante que diseñaba edificios impresionantes desde su estudio en casa, para su padre era solo una decepción ambulante. El hijo que no podía hablar en las reuniones de negocios, que no podía reír de los chistes vulgares, que no podía ser como él. Augusto lo obligaba a asistir a estas cenas como si fuera otro accesorio de lujo, un recordatorio visible de que incluso los hombres más poderosos tienen imperfecciones que no pueden controlar. Y Daniel estaba acostumbrado a ser invisible en habitaciones llenas de gente, acostumbrado a que hablaran de él como si no estuviera presente, acostumbrado a mirar su plato mientras su padre convertía su existencia en el remate de un chiste cruel. Pero esa noche, algo iba a cambiar. Sofía Morales tenía 25 años y llevaba 3 trabajando en Le Palais Royal. Su uniforme rojo era impecable.
planchado por ella misma cada mañana antes de tomar 2 autobuses para llegar al trabajo. Llevaba el cabello castaño recogido en un moño simple, sin un solo mechón fuera de lugar. No usaba joyas, no porque le faltara gusto, sino porque no tenía. Sus manos eran delicadas, pero mostraban las marcas del trabajo duro. Pequeños cortes curados, uñas cortas y limpias, la piel ligeramente enrojecida por el contacto constante con agua caliente y detergente. Sofía era invisible para gente como los Beltrán. Era solo una más de las 30 meseras que trabajaban en aquel palacio de mármol y cristal. Era educada, eficiente, silenciosa. Hacía su trabajo con dignidad callada, soportaba las miradas condescendientes, las propinas miserables de millonarios tacaños, los chasquidos de dedos imperiosos que la convocaban como si fuera un perro. Pero Sofía guardaba un secreto, un dolor que cargaba en el pecho desde hacía 9 años y que jamás había compartido con nadie en ese restaurante. Don Ernesto, el jefe de meseros de 68 años que había trabajado en Le Palais Royal durante 4 décadas, la había visto crecer profesionalmente. Era la única figura paterna que Sofía tenía desde que perdió a sus padres en un accidente cuando era adolescente. Él notaba la tristeza en sus ojos, esa sombra que nunca se iba del todo. Esa noche, don Ernesto le había asignado la mesa de Augusto Beltrán. No era un favor, era una prueba de fuego. Servir a Beltrán significaba soportar humillaciones, escuchar comentarios despectivos, aguantar la risa cruel de sus invitados. Pero Sofía necesitaba el dinero. Siempre necesitaba el dinero. Eran las 9:30 de la noche cuando ocurrió. Sofía se acercaba a la mesa con una botella de vino tinto Chateau Margaux del año 1990, una botella que costaba $5,000. Sus manos estaban firmes, su postura era perfecta, su rostro mostraba la neutralidad profesional que había perfeccionado durante años. Pero entonces, Victoria Sandoval se echó hacia atrás en su silla para reír de un chiste de Augusto, y su brazo golpeó la bandeja de Sofía. Todo sucedió en cámara lenta. Una sola gota de vino tinto cayó sobre la manga del smoking de Augusto Beltrán. Una gota minúscula, casi invisible sobre la tela negra. Pero fue suficiente. El silencio cayó sobre la mesa como una guillotina. Augusto miró su manga. Luego miró a Sofía. Sus ojos se entrecerraron con una mezcla de diversión maliciosa y oportunidad para el espectáculo. ¿Acabas de derramar vino en mi smoking de $6,000, muchacha?, preguntó con voz pausada, pero lo suficientemente alta como para que las mesas cercanas comenzaran a voltear. Sofía sintió cómo el calor subía por su cuello. Señor, yo lo lamento profundamente. Permítame. ¿No permitirte qué? ¿Arruinarlo más? Augusto se levantó de su silla con movimientos teatrales. Ahora toda la sala los observaba. 60 pares de ojos clavados en la humillación que estaba por desplegarse. ¿Sabes cuánto cuesta este traje? Por supuesto que no lo sabes. Probablemente ganas en un mes lo que yo gasté en esta corbata. Las risas comenzaron. Primero tímidas, luego más fuertes. Victoria Sandoval se tapaba la boca con la mano, pero sus ojos brillaban de diversión. Marcos Fuentes negaba con la cabeza como si Sofía hubiera cometido un crimen imperdonable. Señor Beltrán, fue un accidente. Por favor, permítame. Un accidente. Claro, todo es un accidente con ustedes. Por eso están donde están, limpiando las mesas de gente como nosotros. Augusto caminó alrededor de Sofía como un depredador. Dime algo, muchacha. ¿Cuántos años tienes? ¿25? ¿Y qué has logrado en tu vida además de derramar vino caro? Sofía apretó los puños. Las lágrimas amenazaban con salir, pero se negaba a darle esa satisfacción. Había soportado humillaciones antes. Podía soportar esta también. Pero entonces Augusto miró a su hijo.
Daniel tenía la cabeza gacha, los hombros hundidos, el rostro oculto tras una cortina de vergüenza que conocía demasiado bien. Y Augusto, como siempre, vio una oportunidad para convertir el dolor de su hijo en entretenimiento. ¿Sabes qué, muchacha? Voy a darte una oportunidad de redimirte. La sonrisa de Augusto era la de un tiburón. ¿Ves a mi hijo Daniel? Ese joven apuesto del extremo de la mesa que no ha dicho una palabra en toda la noche. El restaurante entero observaba ahora. El pianista había dejado de tocar. Los meseros se habían detenido con las bandejas en las manos. Hasta el chef había salido de la cocina para presenciar el espectáculo. Mi hijo es sordo, ¿sabes? No puede oír, no puede hablar como nosotros. Y nadie, absolutamente nadie, ha logrado jamás tener una conversación real con él. Augusto paseaba ahora entre Sofía y Daniel como un maestro de ceremonias en un circo cruel. Así que te propongo esto, delante de todos estos testigos. Si logras hablar con mi hijo, si logras hacerlo sonreír, si logras comunicarte con él de alguna manera real, te caso con él. Te conviertes en parte de la familia Beltrán. Imagínate, de mesera a heredera en una sola noche. La sala explotó en carcajadas. Antes de continuar esta emocionante historia, cuéntanos en los comentarios. ¿Conoces a alguien que use lenguaje de señas? ¿Crees que Sofía logrará cumplir el desafío? Deja tu like para seguir acompañándonos. Es imposible, gritó alguien desde otra mesa. Pobre chica, rió Victoria Sandoval. Aunque honestamente sería un upgrade para ella, ¿no? Augusto, eres terrible, dijo Marcos Fuentes, pero se reía también. Don Ernesto dio un paso adelante desde su puesto. Señor Beltrán, con todo respeto, Sofía no tiene que... No le estoy preguntando a usted, Ernesto. Le estoy dando a esta joven una oportunidad de oro, literalmente. Augusto se volvió hacia Sofía con los brazos extendidos, como si estuviera ofreciendo un regalo. ¿Qué dices, muchacha? ¿Aceptas el desafío? ¿O prefieres volver a tu vida de limpiar mesas y servir a gente mejor que tú? Sofía miró a Daniel por primera vez, y lo que vio le rompió el corazón. Daniel tenía los ojos cerrados con fuerza, como si pudiera desaparecer si se esforzaba lo suficiente. Sus manos estaban apretadas sobre sus rodillas bajo la mesa, los nudillos blancos de la tensión. Conocía esa postura, la había visto 1000 veces antes en alguien que amaba. En ese momento, Sofía no vio a un hombre de 28 años. Vio a Lucía. Lucía, su hermana menor. Lucía, que había nacido sorda. Lucía, que había soportado las burlas en la escuela. Lucía, que se encogía exactamente de la misma manera cuando la gente hablaba de ella como si no estuviera presente. Lucía, que había muerto a los 16 años en un accidente de tráfico 9 años atrás. Lucía, por quien Sofía había aprendido lenguaje de señas desde los 8 años. Lucía, con quien no había signado ni una sola palabra desde el día de su funeral, porque dolía demasiado. El dolor regresó como una ola, pero con él vino algo más. Vino la rabia. La rabia de ver a ese hombre poderoso usar a su propio hijo como objeto de burla. La ragia de ver a Daniel reducido a un chiste para entretener a borrachos con dinero. Sofía levantó la cabeza. Miró a Augusto Beltrán directamente a los ojos. «Acepto su desafío, señor». Su voz era firme, clara, sin temblor. El murmullo recorrió la sala como un relámpago. ¿Qué? Augusto parpadeó sorprendido. No esperaba que aceptara. «¿Estás segura, muchacha? Porque una vez que aceptes, no hay vuelta atrás. Y cuando fracases, quedarás en ridículo delante de todos». «Lo sé, señor. Y aún así acepto». Victoria Sandoval dejó de reír. Algo en el tono de Sofía había cambiado. Había una firmeza allí que no encajaba con la imagen de la mesera asustada. «Esto va a ser divertido», gritó alguien. «Pobre chica, no sabe en qué se está metiendo», dijo otro. Don Ernesto negaba con la cabeza preocupado, pero había algo más en sus ojos.
algo que parecía esperanza. Augusto volvió a sentarse, gesticulando con la mano como un emperador romano. Adelante entonces, tienes 5 minutos. Haz que mi hijo se comunique contigo. Hazlo sonreír. Demuéstranos que no eres solo una torpe mesera que derrama vino. Sofía dejó la bandeja sobre una mesa lateral. Se quitó el pequeño delantal que llevaba atado a la cintura y lo dobló cuidadosamente. Sus manos temblaban, pero no de miedo. Temblaban porque estaba a punto de hacer algo que no había hecho en 9 años. Algo que había jurado no volver a hacer porque el dolor era demasiado grande. Iba a signar de nuevo. Iba a usar las manos que su hermana le había enseñado a mover con amor. Iba a hablar el idioma silencioso que compartía con Lucía. Caminó lentamente hacia Daniel. Cada paso resonaba en el silencio absoluto del restaurante. 60 personas contenían la respiración. El pianista había abandonado su puesto para ver mejor. Sofía se detuvo frente a Daniel y se arrodilló suavemente junto a su silla para estar a su altura. Lo que nadie en esa sala sabía era que estaban a punto de presenciar algo que cambiaría sus vidas para siempre. Algo que les enseñaría que la verdadera discapacidad no está en los oídos, sino en el corazón. Sofía levantó las manos despacio, con movimientos que parecían despertar de un sueño de 9 años. Sus dedos se colocaron frente a su pecho y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Sus manos comenzaron a moverse. No eran gestos aleatorios, no era mímica, era lenguaje de señas, fluido, preciso, hermoso en su silencio. Sofía signó. «Hola, me llamo Sofía». Daniel levantó la cabeza de golpe. Sus ojos, que habían estado cerrados con fuerza, se abrieron de par en par. La sorpresa atravesó su rostro como un relámpago. Durante un segundo eterno, solo la miró, incrédulo. Luego sus ojos se movieron hacia las manos de ella, observando cada gesto, cada movimiento, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. El salón entero cayó en un silencio sepulcral. Nadie entendía lo que estaba pasando. Solo veían las manos de Sofía moviéndose con una gracia extraña, hipnótica, y veían el rostro de Daniel transformarse segundo a segundo, pasando de la vergüenza al asombro, del aislamiento a algo que parecía esperanza. «¿Qué está haciendo?», susurró Victoria Sandoval, sin apartar la vista. «Lenguaje de señas», respondió Marcos Fuentes en voz baja. «Está usando lenguaje de señas». Augusto Beltrán se había quedado paralizado con la copa de vino a medio camino de sus labios. Su sonrisa arrogante comenzaba a desvanecerse. Esto no era parte del plan. Esto no era parte del chiste. Sofía continuó signando. «Sé que no nos conocemos. Sé que esto debe ser muy extraño para ti, pero quiero que sepas que te veo. De verdad te veo». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Daniel. Años de aislamiento, años de ser invisible en habitaciones llenas de gente, años de ser reducido a un chiste o una lástima, todo eso se quebró en ese momento. Porque por primera vez en mucho tiempo alguien lo estaba viendo, no como el hijo sordo del millonario, no como una discapacidad, sino como una persona. Daniel levantó sus propias manos, temblorosas al principio. Signó de vuelta. «¿De verdad sabes lenguaje de señas?». «¿Cómo?». Sofía sintió como su garganta se cerraba. 9 años de dolor contenido amenazaban con desbordarse. Pero respiró profundo y respondió. «Tuve una hermana. Ella era sorda. Me enseñó». Daniel notó el tiempo verbal. «¿Tuve?». Sofía asintió despacio. Sus ojos brillaban con lágrimas que se negaba a dejar caer. «No aquí. No delante de toda esta gente». Signó. «Ya no está conmigo. Pero me enseñó algo muy importante, que el silencio no es ausencia, es solo otra forma de hablar». En el restaurante, la confusión se mezclaba con algo más, algo incómodo. La gente comenzaba a darse cuenta de que no estaban presenciando una humillación.
Estaban presenciando una conexión real, profunda, entre dos personas que se comunicaban en un idioma que ninguno de ellos entendía. «No puedo ver qué están diciendo», se quejó Isabel Cortázar, la heredera de los diamantes. «Ese es el punto», murmuró alguien más. «Nosotros somos los que no podemos comunicarnos». Victoria Sandoval dejó su copa sobre la mesa. Algo en su expresión había cambiado. Ya no sonreía. Daniel signó. «Nadie me había hablado así en años. Mi padre, él no aprendió. Dijo que era yo quien debía adaptarse al mundo, no el mundo a mí». Las palabras silenciosas flotaron entre ellos como confesiones en una iglesia vacía. Sofía signó. «Tu padre está equivocado. El mundo necesita más personas como tú, no al revés». Entonces Daniel hizo algo que sorprendió a todos. Sonrió. No una sonrisa educada o forzada, una sonrisa genuina que iluminó su rostro entero, que llegó hasta sus ojos, que transformó su expresión de dolor en algo cercano a la alegría. Y luego se rió. Fue una risa silenciosa, porque Daniel nunca había escuchado el sonido de la risa y no sabía cómo modularla. Pero su cuerpo se sacudía con ella. Sus hombros subían y bajaban, su boca se abría en una expresión de felicidad pura. El murmullo recorrió el restaurante como una ola. «Está riendo», dijo alguien con asombro. «Nunca lo había visto reír así», susurró otro. Augusto Beltrán se puso de pie lentamente. Su rostro había pasado de la arrogancia a la confusión y ahora comenzaba a teñirse de algo que se parecía mucho a la rabia, porque estaba perdiendo el control de su propio espectáculo. Y hombres como Augusto Beltrán no pierden el control. «¿Qué le estás diciendo a mi hijo?», exigió saber, su voz cortando el silencio como un cuchillo. Sofía no lo miró. Mantuvo sus ojos fijos en Daniel. Signó. «Tu padre está hablando. ¿Quieres que le responda?». Daniel signó de vuelta. «Siempre está hablando, pero nunca dice nada que valga la pena escuchar». Sofía tuvo que morderse el labio para no reír. Había una inteligencia afilada detrás de esos ojos tristes, un sentido del humor que había sido silenciado por años de ser tratado como invisible. «Te estoy hablando, muchacha». La voz de Augusto subió de volumen. «¿Qué trucos baratos estás usando?». Fue don Ernesto quien respondió, dando un paso adelante con una dignidad que sorprendió a todos. «No son trucos, señor Beltrán. Es lenguaje de señas. Sofía sabe comunicarse con su hijo. Algo que, con todo respeto, usted nunca se molestó en aprender». El golpe fue directo. Augusto se volvió hacia don Ernesto con furia, pero el viejo mesero sostuvo su mirada sin pestañear. Había trabajado 40 años en ese restaurante. Había servido a 3 generaciones de ricos arrogantes. Ya no tenía nada que perder. «¿Cómo te atreves?», comenzó Augusto. «Con todo respeto, señor, ella aceptó su desafío. Le pidió que hiciera sonreír a su hijo, y lo ha logrado. Mire a Daniel. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio así de feliz?». Todos los ojos se volvieron hacia Daniel. Y era verdad. El joven estaba transformado. Ya no era el fantasma encogido del extremo de la mesa. Estaba sentado derecho, con los ojos brillantes, signando de vuelta hacia Sofía con movimientos cada vez más animados. Sofía signó. «¿Qué haces en tu vida? ¿A qué te dedicas?». Daniel signó con orgullo. «Soy arquitecto. Diseño edificios, oficinas, museos, casas. Trabajo desde casa porque es más fácil que lidiar con gente que no sabe cómo hablarme». «Eso es increíble. ¿Qué tipo de edificios te gusta diseñar más?». «Los que tienen mucha luz natural, porque si no puedes oír, aprendes a ver mejor. Aprendes cómo la luz cambia durante el día, cómo las sombras cuentan historias. Diseño espacios donde el silencio es una ventaja, no una discapacidad». Sofía sintió como las lágrimas finalmente escapaban por sus mejillas, porque esas palabras eran exactamente el tipo de cosas que Lucía solía decirle. Lucía,
que veía el mundo de manera más profunda que nadie con oídos perfectos. Lucía, que encontraba belleza en el silencio. Signó. Tu hermana habría dicho algo así. Ella también veía el mundo diferente, mejor. Daniel inclinó la cabeza. ¿Cómo murió? Si no es muy doloroso contarlo. Sofía dudó. Nunca hablaba de esto. Nunca. Pero algo en los ojos de Daniel le hacía sentir que estaba bien compartir el dolor. Que él lo entendería de una manera que nadie más podía. Signó despacio. Accidente de tráfico. Hace 9 años. Tenía 16. Iba caminando por la calle cuando un conductor borracho perdió el control. Ni siquiera tuvo tiempo de... No pudo terminar. Sus manos se detuvieron a media señal. Daniel extendió su mano y la colocó suavemente sobre las de ella, deteniéndolas con ternura. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. Un gesto que decía, entiendo, no tienes que continuar. En el restaurante, algo extraordinario estaba sucediendo. Las risas se habían apagado como velas bajo la lluvia. Victoria Sandoval tenía lágrimas en los ojos. Marcos Fuentes miraba su copa de vino como si de pronto le diera vergüenza su precio. Isabel Cortázar se había quitado los lentes de sol que usaba dentro del restaurante porque era chic, y ahora sus ojos mostraban algo que se parecía mucho a la culpa. Uno de los comensales de otra mesa se levantó y comenzó a aplaudir suavemente. Luego otro, y otro. El aplauso se extendió como un incendio silencioso por todo Le Palais Royal. Pero Augusto Beltrán no aplaudía. Estaba de pie junto a su mesa, con el rostro rojo de rabia y humillación, porque acababa de darse cuenta de lo que había hecho. Había usado a su propio hijo como objeto de burla. Había apostado a que nadie podría conectar con él. Y una mesera de 25 años acababa de demostrarle que estaba equivocado. Peor aún, todos habían sido testigos. «Esto es ridículo», gruñó Augusto. «¿Van a aplaudir porque una mesera sabe mover las manos?». Fue Victoria Sandoval quien habló. Se puso de pie lentamente con su vestido de seda verde brillando bajo las luces. «No, Augusto. Aplaudimos porque ella logró en 5 minutos lo que tú no has hecho en 28 años. Ver a tu hijo». El silencio que siguió fue devastador. Augusto abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Por primera vez en su vida, el hombre que siempre tenía la última palabra se quedó mudo. Daniel se levantó de su silla. Todos los ojos se volvieron hacia él, con movimientos lentos, deliberados. Signó algo hacia Sofía, algo que solo ella podía entender. Sofía leyó sus manos y nuevas lágrimas rodaron por su rostro. Luego, en voz alta, para que todos pudieran oír, tradujo: «Daniel dice, gracias por verme, gracias por recordarme que no estoy solo, gracias por demostrarle a mi padre que el problema nunca fue mi sordera. El problema siempre fue su incapacidad de aprender mi idioma». El restaurante explotó en aplausos, pero Sofía aún no había terminado. Se volvió hacia Daniel y signó algo más, algo que hizo que el rostro del joven se iluminara con una mezcla de sorpresa y emoción. Daniel asintió vigorosamente, sonriendo de oreja a oreja. Sofía se volvió hacia Augusto Beltrán y por primera vez lo miró directamente a los ojos sin miedo. «Señor Beltrán, cumplí su desafío. Hablé con su hijo, lo hice sonreír, lo hice reír. Nos comunicamos de verdad, pero hay algo más que debe saber». El salón entero contenía la respiración. «Daniel acaba de preguntarme algo». Y le respondí que sí. Augusto frunció el ceño. «¿Qué te preguntó?». Sofía sintió cómo una sonrisa genuina, la primera de la noche, florecía en su rostro. «Me preguntó si me gustaría tomar un café con él algún día, fuera de este lugar, lejos de usted. Solo 2 personas que entienden lo que es perder a alguien y encontrar esperanza en el silencio». La ovación que siguió sacudió los candelabros de cristal. Victoria Sandoval se puso de pie y abrazó a Sofía. «Eres extraordinaria, querida, y mereces mucho más que este lugar.
Don Ernesto se acercó con lágrimas en los ojos. «Estoy tan orgulloso de ti, hija». Daniel tomó la mano de Sofía y signó: «Mañana, café». «¿Conoces el lugar que está en la esquina de la avenida principal?». Sofía asintió, signando de vuelta: «Estaré allí». Pero en medio de toda la celebración, había un hombre que permanecía solo. Augusto Beltrán miraba la escena con una mezcla de rabia impotente y algo más, algo que se parecía peligrosamente a la vergüenza, porque en ese momento entendió algo terrible. Había pasado 28 años viviendo con su hijo sin conocerlo realmente, sin molestarse en aprender su idioma, sin verlo como una persona completa. Y una mesera de 25 años acababa de enseñarle una lección que nunca olvidaría. Daniel se acercó a su padre, signó algo lentamente, deliberadamente. Augusto no entendía lenguaje de señas, pero no necesitaba entender para reconocer el gesto. Era un adiós. Daniel tomó su abrigo, se volvió hacia Sofía, le ofreció su brazo con una cortesía antigua y ambos caminaron hacia la salida del restaurante. Caminaron entre los aplausos, entre las miradas de admiración, entre un mar de gente que finalmente había entendido algo fundamental: que la verdadera comunicación no tiene nada que ver con el sonido y todo que ver con la voluntad de ver al otro. Cuando llegaron a la puerta, Daniel se detuvo y se volvió una última vez. Sus ojos encontraron los de su padre y entonces, lentamente, signó algo. Sofía tradujo en voz baja, pero lo suficientemente alta para que Augusto escuchara: «Adiós, papá. Tal vez algún día aprendas a verme, pero hasta entonces encontré a alguien que sí lo hace». Y con eso, Daniel Beltrán y Sofía Morales salieron del restaurante Le Palais Royal, dejando atrás un salón lleno de gente rica que acababa de aprender que tener oídos perfectos no garantiza saber escuchar y que a veces las personas más humildes enseñan las lecciones más grandes. La noche siguiente al incidente en Le Palais Royal, Sofía apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las manos de Daniel moviéndose, veía su sonrisa genuina, sentía el peso de haber usado lenguaje de señas por primera vez en 9 años. Era como si una compuerta que había mantenido cerrada con todas sus fuerzas, finalmente se hubiera abierto, y con ella salían no solo el dolor, sino también algo parecido a la sanación. Don Ernesto le había dado la noche libre con pago doble, un gesto que la había hecho llorar en el vestuario. «Te lo mereces, hija», le había dicho con lágrimas en sus propios ojos. «Hoy hiciste algo más grande que servir mesas. Hoy le enseñaste dignidad a gente que había olvidado lo que significaba». Pero lo que más ocupaba la mente de Sofía no era la ovación, ni las disculpas avergonzadas de Victoria Sandoval, ni siquiera la mirada devastada de Augusto Beltrán cuando su hijo se alejó de él. Lo que más ocupaba su mente era la invitación de Daniel. Mañana, café. Mañana era hoy. Sofía se vistió con cuidado esa tarde. No tenía mucha ropa elegante. Su armario consistía principalmente en uniformes de trabajo y algunas prendas sencillas para sus días libres. Eligió un vestido azul marino simple, el único que tenía que no estaba desgastado por el uso. Se soltó el cabello, algo que rara vez hacía porque siempre lo llevaba recogido para trabajar. Se miró al espejo y casi no se reconoció. Parecía más joven, menos cansada, parecía esperanzada. A las 4 de la tarde tomó el autobús hacia el centro de la ciudad. El café que Daniel había mencionado estaba en una esquina tranquila, lejos del bullicio de los restaurantes de lujo. Era un lugar pequeño, acogedor, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz dorada de la tarde. El tipo de lugar donde la gente iba a leer, a pensar, a existir sin presiones. Cuando Sofía empujó la puerta y entró, lo vio inmediatamente. Daniel estaba sentado en una mesa junto a la ventana, con una taza de café frente a él que parecía intacta. Llevaba un suéter gris y jeans, nada como el traje elegante de la noche anterior. Se veía más joven así,
más accesible. Estaba mirando por la ventana, perdido en pensamientos, y había algo en su perfil que le recordó tanto a Lucía que Sofía tuvo que detenerse un momento para recuperar el aliento. Entonces Daniel giró la cabeza como si hubiera sentido su presencia y sus ojos se encontraron. Una sonrisa inmediata, genuina, transformó su rostro. Se puso de pie cuando ella se acercó, un gesto de cortesía anticuada que la hizo sonreír. Signó. «Viniste. Tenía miedo de que cambiaras de opinión». Sofía signó de vuelta mientras se sentaba. ¿Por qué cambiaría de opinión? Prometí que vendría. No sé. Pensé que tal vez, fuera del contexto del restaurante, sin la presión de mi padre, sin la audiencia, pensé que tal vez te darías cuenta de que no valía la pena. Las manos de Sofía se detuvieron a mitad de señal. ¿Por qué pensarías eso? Daniel desvió la mirada hacia su café. Sus manos se movieron lentamente, como si cada palabra le costara. Porque es lo que todo el mundo piensa eventualmente. Soy demasiado complicado, demasiado diferente. La gente se cansa de tener que signar, de tener que hacer el esfuerzo extra. Es más fácil pretender que no existo. Sofía extendió su mano a través de la mesa y la colocó sobre la de él, deteniéndola con suavidad. Esperó hasta que Daniel levantara la mirada. Entonces signó. No eres complicado, Daniel. El mundo es complicado. Tú eres perfecto exactamente como eres. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas. Nadie me había dicho algo así antes. Pues deberían, porque es verdad. Se quedaron así un momento, las manos entrelazadas sobre la mesa, comunicándose en un idioma que no requería palabras. A su alrededor, el café seguía con su ritmo normal. Una pareja de ancianos leía el periódico en silencio. Un estudiante trabajaba en su laptop. La mesera preparaba capuchinos detrás del mostrador. Vida ordinaria, hermosa en su simplicidad. Finalmente, Daniel signó. Cuéntame sobre tu hermana, si quieres, si no es muy doloroso. Sofía respiró profundo. Hacía 9 años que nadie le preguntaba sobre Lucía. La gente había aprendido a no mencionar el tema como si el silencio pudiera borrar el dolor. Pero signó. Se llamaba Lucía. Nació sorda. Yo tenía 8 años cuando llegó al mundo y recuerdo que mis padres estaban devastados cuando descubrieron que no podía oír. Pero yo me emocioné porque significaba que teníamos nuestro propio idioma secreto. Daniel sonrió. ¿Aprendiste el lenguaje de señas por ella? Aprendimos juntas. Mis padres también intentaron aprender, pero trabajaban tanto que nunca tuvieron tiempo de practicar realmente. Así que Lucía y yo nos convertimos en el equipo. Yo era su voz con el mundo oyente. Ella era mi maestra de cómo ver la vida de manera diferente. ¿Cómo era? Sofía sonrió. Y fue la primera vez en años que sonreía al recordar a su hermana sin que el dolor la aplastara. Era brillante, divertida, tenía un sentido del humor terrible. Le encantaba hacer bromas usando señas que solo yo entendería. En la escuela podíamos hablar a través del salón entero sin que los maestros se dieran cuenta. Era como tener un superpoder secreto. Suena increíble. Lo era. Y luego las manos de Sofía se ralentizaron. Luego, una tarde, iba caminando a casa después de la escuela. Un conductor borracho perdió el control. Ella no escuchó el auto acercándose. Yo estaba en casa, esperándola. Nunca llegó. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Sofía ahora. Pero no eran solo lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación, de finalmente poder compartir esta historia con alguien que entendería el peso completo de lo que significaba. Daniel signó. ¿Y dejaste de signar después de eso? No podía. Cada vez que movía mis manos, la veía su rostro, escuchaba su risa silenciosa. Dolía demasiado, así que guardé ese idioma, lo encerré junto con todos mis recuerdos de ella. Y me prometí que nunca volvería a usarlo. ¿Qué cambió? ¿Por qué aceptaste el desafío de mi padre?
Sofía lo miró directamente a los ojos. Porque te vi. Vi cómo te encogías en esa silla. Vi cómo trataban de hacerte invisible. Y vi a mi hermana en ti. Vi todos los momentos en que Lucía había sido tratada como menos que humana solo porque el mundo no se molestaba en aprender su idioma. Y no pude soportarlo. No pude quedarme callada mientras alguien más sufría lo mismo que ella sufrió. Daniel tomó sus manos con ambas suyas. Signó con una intensidad que hizo vibrar el aire entre ellos. Gracias. Gracias por romper tu promesa. Gracias por volver a signar. Gracias por verme cuando nadie más lo hacía. No tienes que agradecer. Tú me diste algo también. ¿Qué? Me devolviste a mi hermana, no físicamente, pero cuando signé contigo anoche, por primera vez en 9 años, no sentí solo dolor. Sentí su amor. Sentí que me estaba dando permiso para seguir adelante, para usar el regalo que me dio. Se quedaron en ese café durante 3 horas. Hablaron de todo. Daniel le contó sobre su trabajo como arquitecto, sobre los edificios que diseñaba, donde el silencio era una característica, no un defecto. Le mostró fotos en su teléfono de estructuras hermosas, con amplios ventanales, espacios abiertos, líneas limpias que permitían que la luz contara historias. Sofía le habló de sus sueños de algún día poder estudiar, tal vez ser maestra de lenguaje de señas, ayudar a otros niños como Lucía a sentirse menos solos. Le contó sobre don Ernesto, que había sido como un padre para ella, después de perder a sus propios padres en el mismo accidente que se llevó a Lucía. Espera, signó Daniel. Perdiste a tus padres y a tu hermana el mismo día. Sofía asintió. Iban a recogerla a la escuela. Cuando escucharon lo que pasó, salieron corriendo hacia el hospital. No vieron el camión que cruzaba la intersección. Yo tenía 16. Perdí a toda mi familia en un solo día. Dios mío, Sofía, ¿cómo sobreviviste a eso? No lo sé. Hubo días en que no quería sobrevivir. Pero don Ernesto me encontró trabajo en el restaurante. Me dio un propósito. Me enseñó que podía honrar a mi familia viviendo, no muriendo con ellos. Daniel se quedó en silencio un largo momento. Luego signó. Eres la persona más fuerte que he conocido. No soy fuerte, solo soy terca. Me niego a dejar que el dolor gane. Eso es exactamente lo que significa ser fuerte. La luz del café cambió gradualmente de dorada a anaranjada a azul mientras hablaban. La mesera vino a preguntar si querían algo más, y Daniel pidió 2 pedazos de pastel de chocolate sin preguntarle a Sofía, solo porque vio cómo miraba el exhibidor con deseo contenido. Era un gesto pequeño, pero significativo. La estaba viendo, estaba prestando atención. Cuando finalmente salieron del café, la noche había caído sobre la ciudad. Las luces de la calle se encendían una por una, creando círculos dorados sobre la acera. Daniel caminó con Sofía hasta la parada de autobús. Antes de que ella subiera, él signó. ¿Puedo verte de nuevo? No porque mi padre hiciera una apuesta estúpida, no por lástima o gratitud, sino porque no he dejado de pensar en ti desde anoche. Porque cuando estoy contigo, por primera vez en mi vida, no me siento solo. Sofía sintió cómo su corazón se aceleraba, signó. Yo tampoco he dejado de pensar en ti, y sí, me gustaría verte de nuevo. Me gustaría mucho. Daniel sonrió, esa sonrisa que transformaba completamente su rostro. ¿Mañana? Mañana trabajo. Pasado mañana. Te llevaré a ver uno de los edificios que diseñé. Está terminado ahora. Quiero mostrarte cómo la luz entra de manera diferente según la hora del día. Me encantaría. Hubo un momento de vacilación. Daniel se inclinó lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería, y besó su mejilla con suavidad. Fue un beso casto, respetuoso, pero cargado de promesa. Sofía subió al autobús con una sonrisa que no podía borrar. A través de la ventana vio a Daniel de pie bajo el farol, signando algo. Lo leyó. Hasta pasado mañana. Ella signó de vuelta. Hasta pasado mañana. El restaurante Le Palais Royal
Había vuelto a su rutina normal. Los candelabros brillaban, el piano tocaba, los ricos comían platos que costaban fortunas. Pero había una diferencia sutil en el ambiente. Los meseros caminaban con la cabeza un poco más alta. Don Ernesto sonreía más a menudo, y en las conversaciones de los comensales, de vez en cuando, surgía la historia de aquella mesera que le enseñó una lección al dueño. Sofía estaba terminando su turno de la tarde, una hora más tranquila que las noches frenéticas, cuando la puerta del restaurante se abrió. Su corazón se detuvo. Era Daniel. Entró solo, sin su padre, sin el peso de la vergüenza ajena. Llevaba un traje casual de color gris claro que hacía resaltar sus ojos. Caminaba diferente también, ya no con los hombros hundidos, sino erguido, con confianza. Los ojos de ambos se encontraron a través del salón. Daniel sonrió. Sofía dejó la bandeja que estaba cargando y caminó hacia él, consciente de que varios comensales los observaban con curiosidad. Algunos incluso la reconocían de aquella noche memorable. «Hola», signó Daniel cuando llegó frente a ella. «Sé que estás trabajando, pero no podía esperar. Tenía que verte». «¿Pasó algo?», signó Sofía, preocupada. «Algo bueno, muy bueno». Daniel tomó sus manos entre las suyas. «He estado pensando toda la semana. En ti, en nosotros, en cómo cambiaste mi vida en una sola noche, y me di cuenta de algo. ¿Qué? Que no quiero esperar más. La vida es demasiado corta. Tú lo sabes mejor que nadie». Daniel respiró profundo. «Sofía Morales, sé que nos conocemos hace apenas una semana. Sé que esto podría parecer apresurado, pero cuando vives toda tu vida sintiéndote invisible y de repente alguien te ve realmente, completamente, no quieres dejar ir esa sensación». Las lágrimas comenzaban a formarse en los ojos de Sofía. Daniel signó. «No te estoy pidiendo matrimonio, todavía, pero te estoy pidiendo que me des una oportunidad real, no como una cita casual, sino como algo más. Quiero conocer cada parte de ti, quiero que conozcas cada parte de mí. Quiero construir algo contigo, algo hermoso y silencioso y profundo». Sofía no podía hablar. Las palabras se habían atascado en su garganta. Así que hizo lo único que podía hacer. Signó de vuelta con manos temblorosas. «Sí, 1000 veces sí». Daniel la abrazó, levantándola ligeramente del suelo, girándola mientras ambos reían. El restaurante estalló en aplausos espontáneos. Esta vez, los aplausos no eran de lástima o de sorpresa. Eran de genuina alegría. Don Ernesto observaba desde su puesto con lágrimas rodando por su rostro arrugado. «Mi niña», susurró para sí mismo. «Mi pequeña niña encontró su felicidad». Victoria Sandoval, que casualmente cenaba esa tarde en el restaurante, se puso de pie y aplaudió también. «¡Bravo!», gritó. «Esta es la historia de amor más hermosa que he visto en años». Pero hubo alguien que no aplaudió. En una mesa del rincón, casi oculto tras una columna, Augusto Beltrán observaba la escena con expresión indescifrable. Había estado yendo al restaurante todas las tardes esa semana, aunque nunca se sentaba en su mesa habitual. Se escondía en rincones, pedía platos simples, pagaba en silencio y se iba. Era como si estuviera esperando algo, aunque él mismo no sabía qué. Daniel lo vio. Sus ojos se encontraron a través del salón lleno de gente. Por un momento, padre e hijo se miraron sin moverse. Años de dolor, de malentendidos, de oportunidades perdidas, flotaban en el espacio entre ellos. Entonces Daniel tomó la mano de Sofía y caminó hacia la mesa de su padre. Augusto se tensó, preparándose para ¿qué? Reproches, gritos, más vergüenza pública, pero Daniel simplemente signó algo. Y Sofía, con voz suave pero firme, tradujo: «Papá, quiero presentarte a Sofía, oficialmente. No como una apuesta, no como una broma, como la mujer que me enseñó que está bien ser quien soy y como la mujer de la que me estoy enamorando».
Augusto miró a Sofía. Ella sostuvo su mirada sin miedo, sin resentimiento, solo con una dignidad tranquila que lo hacía sentir pequeño. Augusto comenzó, pero su voz se quebró. Bajó la mirada hacia su copa de vino, ese refugio constante de los cobardes. Yo no sé qué decir. Sofía tradujo mientras Daniel signaba. No tienes que decir nada ahora. Solo quería que supieras. Voy a seguir adelante con mi vida, papá. Con o sin tu aprobación. Pero la puerta está abierta si algún día decides aprender. Aprender mi idioma. Aprender a verme. Augusto levantó la mirada. Había lágrimas en sus ojos, algo que ninguno de los presentes había visto jamás. «He sido un mal padre», susurró. «Sí», tradujo Sofía mientras Daniel signaba. «Lo has sido, pero no es demasiado tarde para cambiar, si quieres». Augusto asintió lentamente, incapaz de hablar. Daniel se volvió para irse, pero entonces se detuvo. Signó algo más. Sofía tradujo. «Hay clases de lenguaje de señas los martes y jueves por la noche en el centro comunitario. Si alguna vez quieres entender realmente a tu hijo, en lugar de solo vivir con él, tal vez deberías ir». Y con eso, Daniel y Sofía se fueron, dejando a Augusto Beltrán solo con sus pensamientos y su vino caro que de repente sabía amargo. 6 meses después. El parque estaba hermoso en primavera. Los árboles florecían con pétalos rosas y blancos que caían como nieve suave sobre el pasto verde. Había familias haciendo picnics, niños jugando, parejas caminando tomadas de la mano. En un banco junto al lago, Sofía y Daniel se sentaban juntos. Ella tenía la cabeza apoyada en su hombro. Él pasaba los dedos por su cabello con suavidad. Habían sido 6 meses extraordinarios. Sofía había dejado su trabajo en Le Palais Royal después de que Victoria Sandoval le ofreciera un puesto mejor pagado como coordinadora de eventos en su empresa de moda. «Una mujer con tu gracia bajo presión es exactamente lo que necesito», le había dicho Victoria. Con el nuevo salario, Sofía había podido inscribirse en clases nocturnas para obtener su certificación como intérprete de lenguaje de señas. Su sueño de enseñar estaba cada vez más cerca. Daniel había abierto su propio estudio de arquitectura, especializándose en espacios inclusivos para personas sordas. Su primer proyecto grande era una escuela diseñada completamente pensando en estudiantes sordos, con amplias ventanas para comunicación visual, sistemas de iluminación especiales y tecnología de última generación. Y lo más sorprendente, Augusto Beltrán había asistido a todas y cada una de las clases de lenguaje de señas. Al principio era torpe, sus manos rígidas y poco acostumbradas a expresarse de esa manera, pero persistió, y lentamente, muy lentamente, comenzó a poder comunicarse con su hijo. No era perfecto, había mucho daño que sanar, pero era un comienzo. Daniel sacó su mano del cabello de Sofía y signó. «Tengo algo que preguntarte». «¿Qué?», signó ella, incorporándose para verlo mejor. Daniel se deslizó del banco y se arrodilló sobre una rodilla en el pasto. El corazón de Sofía se detuvo. De su bolsillo Daniel sacó una pequeña caja de terciopelo. La abrió para revelar un anillo sencillo pero hermoso con un diamante modesto que capturaba la luz del sol. Sus manos temblaban mientras signaba. «Sofía Morales, desde la noche que entraste en mi vida, el silencio dejó de ser solitario. Se convirtió en nuestro espacio sagrado. Me enseñaste que ser sordo no es una discapacidad. Es solo otra manera de experimentar el mundo. Me enseñaste a verme a mí mismo como completo, no como roto. Me devolviste a mi padre, me diste esperanza, me diste amor». Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía mientras leía cada señal. «No puedo prometerte riqueza. No puedo prometerte una vida fácil. Pero puedo prometerte esto. Te veré todos los días. Te hablaré en nuestro idioma secreto. Te amaré en el silencio y en el ruido. Construiremos una vida donde el silencio no es ausencia, sino presencia».
donde ser diferente es ser perfecto. Daniel tomó aliento antes de la última señal. «¿Te casarías conmigo?» Sofía no podía hablar. Las palabras se habían ido. Solo quedaban las lágrimas y el amor y la sensación de que Lucía estaba allí de alguna manera, sonriendo, aprobando, susurrando en el viento que todo iba a estar bien. Signó con manos temblorosas. «Sí, sí, 1000 veces sí». Daniel deslizó el anillo en su dedo y la levantó del banco, girándola en el aire mientras ambos reían y lloraban al mismo tiempo. A su alrededor, la gente en el parque se detuvo para observar, sonriendo ante la belleza de dos personas, comunicándose en un idioma que no entendían, pero que claramente hablaba de amor. Un año después, en una pequeña ceremonia en el jardín de un edificio que Daniel había diseñado, Sofía Morales y Daniel Beltrán se casaron. No fue una boda ostentosa. No hubo miles de invitados ni decoraciones que costaran fortunas, pero fue perfecta. Don Ernesto caminó con Sofía hacia el altar, llorando como el padre orgulloso que era en espíritu. Victoria Sandoval fue la madrina y había dejado sus diamantes en casa para usar un vestido simple que no opacara a la novia. Y en la primera fila, con lágrimas rodando por su rostro, estaba Augusto Beltrán. Cuando el oficiante preguntó si alguien se oponía al matrimonio, Augusto se puso de pie. El salón entero contuvo la respiración, pero Augusto no habló. En cambio, con manos torpes pero sinceras, signó: «No me opongo. Solo quiero decir, mi hijo eligió bien. Sofía, gracias por enseñarme a ver». No fue perfecto. Su sintaxis era terrible, pero el significado era claro. Daniel sonrió a su padre, y por primera vez en sus 28 años de vida, Augusto vio a su hijo sonreírle de verdad. Cuando el oficiante declaró a Daniel y Sofía esposo y esposa, ellos no se besaron de inmediato. Primero signaron algo el uno al otro, algo que solo ellos entendían, algo privado y sagrado. Luego se besaron y el jardín estalló en aplausos, pero hubo otro tipo de aplauso también, uno silencioso. Las manos de los invitados sordos que habían asistido, entre ellos varios de los compañeros de Daniel de grupos de apoyo, se agitaban en el aire en el gesto de aplaudir en lenguaje de señas. Era hermoso, era perfecto, era una mezcla de dos mundos que finalmente se habían encontrado. Esa noche, durante la recepción, Sofía se alejó un momento de la celebración. Caminó hacia un rincón tranquilo del jardín, donde había plantado un pequeño rosal blanco en memoria de Lucía. Se arrodilló frente a la planta y signó hacia el cielo: «Gracias, hermanita. Gracias por enseñarme tu idioma. Gracias por vivir en mi corazón. Y gracias por enviarme a Daniel. Sé que estás aquí, de alguna manera. Sé que estás feliz por mí. Te amo. Siempre te amaré». Una brisa suave movió los pétalos del rosal, como una caricia, como una respuesta. Daniel apareció detrás de ella y colocó una mano en su hombro. No signó nada. No necesitaba. Solo estuvo allí, presente, entendiendo que algunos momentos son demasiado sagrados para interrumpir. Cuando Sofía se levantó, tomó su mano y ambos regresaron a la fiesta, al amor, al futuro que habían construido juntos. Porque a veces, la persona que te enseña a volver a sentir llega disfrazada de un desafío imposible. Y el amor más puro nace cuando dos almas se encuentran en el silencio, se ven sin palabras y se eligen sin condiciones. Daniel y Sofía nos enseñaron que la verdadera comunicación no está en lo que decimos, sino en cómo hacemos sentir al otro. Que la verdadera discapacidad no está en los oídos o en la voz, sino en la incapacidad de ver el valor en los demás. Y que el amor verdadero no necesita sonido, solo necesita dos corazones dispuestos a aprender el idioma del otro. Esta historia nos recuerda que todos llevamos dolor, pero ese dolor no tiene que definirnos. Puede transformarnos, puede abrir puertas que pensábamos cerradas para siempre.
puede llevarnos hacia personas que nunca imaginamos encontrar. Sofía perdió a su familia, pero encontró una nueva. Daniel vivió años en soledad, pero encontró a alguien que hablaba su idioma. Augusto fue un hombre cruel, pero aprendió que nunca es demasiado tarde para cambiar. Y todos ellos nos enseñan que la redención es posible, que la dignidad siempre triunfa sobre la arrogancia, que el amor siempre encuentra su camino. Tal vez tú también estés cargando un dolor que crees demasiado grande para compartir. Tal vez tú también te sientas invisible en habitaciones llenas de gente. Tal vez tú también estés esperando que alguien te vea de verdad. Esta historia es para ti. Es para recordarte que existe alguien allá afuera que hablará tu idioma, que te verá, que te amará exactamente como eres. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para aceptar el desafío cuando llegue, aunque duela, aunque dé miedo, aunque signifique romper promesas que te hiciste a ti mismo, porque al otro lado del dolor está la esperanza. Al otro lado del silencio está la conexión. Al otro lado de la humillación está la dignidad recuperada. Y al otro lado de la soledad está el amor. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia que nos recuerda que el amor verdadero no necesita palabras, solo necesita dos corazones que se vean de verdad. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte te emocionó más? ¿Conoces a alguien que use lenguaje de señas? ¿Crees en el amor a primera señal? ¿Has sentido alguna vez que alguien te vio realmente, completamente, por quien eres? Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias de justicia, dignidad, redención y amor verdadero. Historias que te harán llorar, sonreír y creer en la bondad humana. Deja tu like si esta historia te tocó el corazón. Compártela con alguien que necesite creer en los finales felices, con alguien que se sienta invisible, con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza. Recuerda, la persona que cambiará tu vida podría estar esperándote en el lugar menos esperado. No la dejes pasar. Hasta la próxima historia. Nos vemos pronto.